La doctora Natalia Baena Robledo, docente con funciones de coordinación en especialización de Derecho de Familia por la Universidad Católica Luis Amigo, asesora del consultorio jurídico en el área de Derecho Público, Universidad de Antioquia. Vemos, asesora del consultorio jurídico de la Universidad de Antioquia, Guillermo Peña Alzate, en el área de Derecho Público, con un definido perfil social, promotora de un análisis serio y objetivo de la realidad, entendiendo que la asesoría jurídica directa a los ciudadanos apoya directamente al análisis de las problemáticas sociales relacionadas con el acceso a los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, a partir de un constante análisis de un sistema nacional de derechos humanos con acercamiento a las comunidades vulnerables y al sistema constitucional de protección. Expositora, docente, investigadora, corporación coordinadora de los semilleros de investigación formativa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Le damos el gentil, ¿no?, abrazo de parte de nuestras autoridades a la doctora Natalia Baena Robledo. Doctora, muy buenos días. Tiene el uso de la palabra, doctora. Buenos días, bueno, muy bien. Buenos días, muchas gracias por la presentación. También es un honor poder acompañarlos en este congreso que está tratando de abarcar todas las miradas del derecho de familia y me parece muy valioso que tiene esa mirada específica frente a los niños y niñas, que creo que es un foco de atención. Nuestra región ha estado como o sea, históricamente en nuestra región, además de las cifras que leyó ahorita la coordinadora, nuestra región ha estado golpeada y ha estado acostumbrada realmente porque hay una naturalización de las violencias a que los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres pues entren en esas cifras de personas afectadas por todos los tipos de violencias de los que nosotros hemos tenido como que experimentar como región. Entonces, cuando nosotros vamos a la mirada del derecho de familia, nos encontramos con que la familia es como ese colectivo inicial de lo que es la sociedad. Entonces, es un buen espacio de reflexión. Quería como hacer esa conexión inicial entre el derecho público, los derechos humanos y el derecho de familia, que aquí en Colombia hace parte del derecho privado, pero que en último momento la creación de la jurisdicción de familia lo que implicó fue que el derecho de familia es un asunto público. Y el asunto de género es un asunto público y el asunto de la niñez es un asunto público, así la regulación, digamos, básica sea desde el derecho privado. Entonces, me parece que es un enfoque interesante que, sí lo voy a decir, no es que esté tan claro en la práctica, sino que está muy protegido constitucionalmente. Entonces, en esa protección constitucional vamos a encontrar que hay unas normas de derecho privado, que es derecho civil, y esas normas de derecho civil que regulan todos los aspectos de la familia, pues son las que regulan. Entonces está el matrimonio, las relaciones de pareja, los temas de las sucesiones, los derechos de los niños y de las niñas no están dentro del derecho civil, sino que ya nos vamos a el derecho constitucional y es ahí en el derecho constitucional, acá en Colombia, donde vamos a encontrar el desarrollo del derecho de familia. Entonces, nuestro derecho de familia, nuestro sistema normativo de derecho de familia en Colombia tiene bastante regulación, pero no tiene el enfoque protector, no tiene el enfoque de niñez y no tiene el enfoque de género. ¿Qué sí tiene el enfoque de género? El desarrollo constitucional que se le ha dado a este derecho. Entonces, vía constitucional, el desarrollo se realiza a partir de sentencias que toman evidentemente de referentes el derecho internacional de los derechos humanos respecto a los niños y las niñas y respecto a la necesidad de la perspectiva también de género y a la protección específica pues, de Belén do Pará sobre las violencias contra las mujeres en los ámbitos familiares y no familiares, porque como les decía ahora, termina siendo un asunto de la sociedad. Desde la familia estamos empezando a intervenir a la sociedad y desde la niñez estamos empezando a intervenir a la sociedad. Entonces, ese desarrollo jurisprudencial a través de sentencias es el que aquí en Colombia nos ha dado la posibilidad de ampliar esa mirada protectora de los niños, de las niñas, de las mujeres y en general también pues como del ámbito familiar.
quería como dejar esa aclaración. Yo les propuse un tema que son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el ámbito familiar en Colombia. Y les quería hacer como un pequeño recuento histórico acerca del desarrollo de la temática. Nosotros en Colombia en 1991 aprobamos una constitución que se anuncia como una constitución de un Estado social y de derechos. Esta constitución es importante porque desde el 91 Colombia deja de ser un Estado, digamos que de una mirada rígida, a tener una mirada más amplia de los derechos y a reconocer grupos sociales como los grupos étnicos como parte del Estado. No eran reconocidos hasta 1991. También a reconocer el pluralismo, digamos, político y permitir que hubieran otras ideas diferentes a unos partidos tradicionales dentro de las propuestas. ¿Qué más tiene la Constitución? Acoge la Declaración de los Derechos Humanos, la trae toda y básicamente los primeros 115 artículos son los derechos humanos. Pues la Declaración de los Derechos Humanos, que tiene 30 derechos, esos derechos desglosados están en la Constitución y en Colombia se llaman derechos fundamentales. Dentro de esos derechos fundamentales sabemos que están los derechos de los niños y de las niñas a tener una familia y pues el derecho a la vida y el derecho a la salud. Y para darles como otras generaciones tenemos derechos sociales, económicos, culturales y los derechos del medio ambiente, que vienen a ser parte de todos los derechos que es la primera parte de la Constitución. Entonces, dentro de la Constitución, hablando desde los derechos, se reglamenta los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en el mismo año de 1991 con la Ley 23. La Ley 23 de 1991 crea, porque no existían en Colombia, crea la figura de los mecanismos de resolución de conflictos, pero el propósito era un propósito funcional, que era descongestionar los despachos judiciales, porque la rama judicial, el sistema judicial tenía mucha congestión, o tiene todavía, frente a los casos, demandas y procesos de todas las áreas. Pues aquí todavía no estamos especificando familia. Entonces, asigna unas figuras que no existían en Colombia y es que les asigna unos inspectores que hacían parte como del régimen civil, que se llama en Colombia policía, para que pudieran ejercer como, la figura es mediadores, pero la ley no le llama mediador, como mediadores para solucionar esos conflictos sin que las personas tuvieran que ir a la jurisdicción. Entonces crea esos mecanismos y dentro de esos mecanismos hablamos de la conciliación como una forma de resolver los conflictos alternativamente a tener que recurrir a la jurisdicción ordinaria. Ese era como, digamos, el concepto base de los mecanismos en Colombia. Aquí es muy común encontrar que esta ley se podía aplicar en los ámbitos comunitarios de vecinos, ¿cierto? Pero no, todavía no encontrábamos esa conexión con la familia porque los temas familiares, como ahorita lo decía la coordinadora en el saludo, los temas familiares siempre no, ya no, pero han estado en nuestras, digamos, ideologías y en nuestras estructuras estatales que muchas veces son muy conservadoras, han estado como relegados al espacio íntimo. Es decir, si tienes un problema familiar, eso es problema de ustedes allá dentro de esa casa. Eso a nadie más le interesa, es que para qué cuentan sus problemas hacia afuera. Y es más o menos como esa idea conservadora de que tus problemas familiares son tuyos y no que le incumben al Estado, no que tiene que haber una prevención, no que tiene que haber una atención, no que tienen que haber unos protocolos de asistencia, no que tiene que intervenir el Estado para nada. Y esa forma de ver los problemas familiares pues llevó a que hubiera una cierta repercusión de que en esa base que tenemos dentro de la familia como una primera parte de la sociedad, pues hubieran cifras como las que estábamos hablando ahora.
Al comprender que la familia era un asunto público, eso sí se ha comprendido y se tiene muy claro en este momento, que la niñez es un asunto público, que las violencias contra las mujeres son un asunto público de interés internacional. Al comprender eso, pues en Colombia también se configuró una jurisdicción de familia. ¿Y eso qué quiere decir? En la organización de la estructura de la rama judicial, pues nosotros tenemos tribunales de derecho civil, derecho penal, derecho laboral y derecho administrativo. Pero ahora dentro del derecho civil tenemos la jurisdicción de familia y eso quiere decir que los asuntos familiares, la competencia jurisdiccional la tienen los jueces de familia, que son jueces especializados. Y paralelo a eso tenemos un sistema que ya no es judicial, podríamos llamarlo prejudicial, pero realmente es un sistema administrativo que hace parte de esa jurisdicción, que son esas figuras que se derivan de la ley 23 del 91, que ya no son los inspectores porque no tenían formación en derecho de familia, por ejemplo, sino que son grupos interdisciplinarios que en Colombia se llaman comisarías de familia. Las comisarías son instancias que pertenecen a lo local, a los municipios. Como nosotros somos una república unitaria, los municipios se organizan dentro de los territorios y tienen competencias administrativas. Entonces, las comisarías están conformadas por un comisario o comisaria que debe ser abogado, especialista en derecho de familia, y por un trabajador o trabajadora social que tenga formación en atención a conflicto y en gestión de conflictos familiares. A este grupo le llamamos grupo interdisciplinar y dentro de ese grupo se atienden asuntos de familia prejudicialmente o inclusive administrativamente, porque ahí hablaríamos de un montón de temas que no son, por ejemplo, conciliables. Y algunos otros temas que podríamos decir que podrían ser conciliables, como algunos asuntos de regímenes alimentarios. Entonces, con esa formación de nuestro sistema, que es un sistema que está privilegiando una atención, además de específica a la familia, está privilegiando una atención interdisciplinar o transdisciplinar, porque aquí nos ocurre de todo. Por ejemplo, dentro de ese sistema de atención, los abogados y abogadas recibimos entrenamiento en atención en crisis. Es un entrenamiento psicosocial. Y los psicólogos y psicólogas aprenden las rutas para entender en qué proceso están, si prejudicial, si se puede conciliar o no, y también comprenden las rutas que se deben activar. Entonces estamos los profesionales como compartiendo nuestro saber desde lo inter y transdisciplinar y formándonos con unos perfiles muy concretos. En esta jurisdicción de familia se atienden asuntos complejos que tienen que ver con violencias, asuntos alimentarios y restablecimiento de derechos de niños y niñas. Acá se le llama restablecimiento. Esto es cuando los niños y niñas están siendo víctimas de alguna situación. Las comisarías en primer lugar inician como los procesos de identificación de los riesgos y determinan medidas preventivas, como por ejemplo sacar a los niños de ese hogar y reubicarlos. Y paralelo hay un sistema grande que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene un grupo grande de abogados y abogadas que se llaman defensores de familia, que son los que intervienen tomando ciertas decisiones frente a esos derechos de esas personas que están siendo vulneradas. Y todo esto es antes de la jurisdicción. Entonces, eso se los quería especificar porque es muy importante comprender que aquí hay un sistema administrativo que es ante las entidades públicas directamente, donde todavía no tenemos jueces tomando decisiones, y eso también ha generado situaciones, de pronto, como les explico, situaciones difíciles de manejar, porque tienen mucho poder administrativo, tanto los comisarios y comisarias como los defensores. Y esto puede ser muy positivo porque se pueden solucionar las cosas con unos procedimientos administrativos, pero también ha sido en ocasiones el foco de situaciones de abusos de poderes frente a ciertos casos.
y el juez todavía no ha entrado. Los jueces entran cuando se llega a la jurisdicción porque se identifica que hay un proceso en el cual ya debe haber pues sí, una persona neutral que tome una decisión porque ya la administración termina de hacer su trabajo y debe dar paso al proceso ante la jurisdicción. Y ya para centrarnos, está haciendo como una ubicación. Para centrarnos en el asunto concreto, quiero hablarles de los mecanismos de resolución de conflictos como una alternativa a la gestión de los conflictos familiares. Y es polémico, para mí es súper polémico enunciarlo de esta manera, porque los conflictos familiares no necesariamente son situaciones que se puedan conciliar, en las que se pueda resolver la controversia a través de la voluntad y el consentimiento. Sabemos que los temas de violencia no son susceptibles de conciliación y por lo tanto no van a entrar todos los conflictos familiares a esta conversación, por decirlo así. Entonces, quiero como inicialmente darle el concepto de los mecanismos. En Colombia le llamamos mecanismos alternativos de solución de conflictos y dentro de esos mecanismos decimos que son las figuras jurídicas que están encaminadas a resolver la controversia entre las partes del conflicto. Y son controversias que a través de la voluntad y el consentimiento de las partes, sin que el tercero tenga que intervenir, pues se podrían resolver o solucionar. Y esto es autocomposición. Esas partes en conflicto autónomamente pueden generar propuestas de solución, pero también identificamos mecanismos donde hay heterocomposición de esa resolución y es cuando hay un mediador, que es una figura que aquí requiere formación. El mediador es una persona que debe ser reconocida en la comunidad y que además debe haber recibido formación del Ministerio de Justicia como mediador de conflictos y puede actuar como mediador en asuntos comunitarios, pero también familiares, si las mismas partes en conflicto lo requieren, pues como venga, ayúdenos a mediar esta situación. Se deben generar unos documentos escritos que son los que hacen como la prueba de que hubo un acuerdo. Y la otra figura que es más heterocompositiva es cuando ese tercero se llama conciliador y ahora sí ya es calificado, cualificado y requiere una formación jurídica con un énfasis que acá también es del Ministerio de Justicia, que es en conciliación en derecho. Entonces ese concepto, perdón, esas figuras que son los mecanismos en sentido amplio, lo aterrizamos nosotros a las dos figuras, la mediación y la conciliación en el derecho de familia, que serían como los mecanismos que posibilitan la solución de los conflictos. Y tenemos unas conciliaciones que son extrajudiciales, que son prejudiciales, que se pueden hacer en derecho y en equidad, tienen como las dos figuras. También hay los mediadores en equidad, los conciliadores en equidad también son comunitarios y no necesitan ser profesionales, pero pues dependiendo como el asunto que se esté tratando de conciliar. Y hay unos requisitos en algunos procesos judiciales donde es exigible y obligatoria la conciliación antes de la demanda. Entonces esto hace que la conciliación, al ser obligatoria, pues les toca a las partes acudir a los centros de conciliación y en este caso se acude comúnmente cuando hablamos de poblaciones vulnerables, se acude a los centros de conciliación de consultorios jurídicos y mm, también había una figura para que las personas conciliaran en las comisarías, pero hace un año, el 2021, una nueva norma, la 2126, determinó que las comisarías ya no van a hacer conciliaciones en temas de alimentos, por ejemplo. Entonces cambia esa competencia y la concentran los centros de conciliación. Entonces las partes tienen que acudir obligatoriamente al centro de conciliación para llegar a un acuerdo y proponer una fórmula previa al proceso judicial. Bueno, entonces hay mucha información porque nosotros realmente, como les conté ahorita, desde el 91
tenemos estos mecanismos y los hemos estado desarrollando. Y preciso con eso les voy a contar acá, voy a hacer un paréntesis. El día 30 de junio, o sea, hace 2 días, en Colombia fue aprobada por el Congreso de la República el Estatuto de Conciliación. El Estatuto de Conciliación era un documento que se estaba esperando desde 1991. Se estaba esperando su desarrollo. Previo al estatuto tenemos la ley 640 del 2001 que modificó normas relativas a la conciliación, pero este estatuto instaura e implementa una regulación básica, porque es una ley estatutaria, para que los mecanismos de resolución de conflictos hagan parte del sistema normativo nacional. Entonces es interesante, no me la he podido terminar de leer, tiene 60 páginas, entonces la he estado mirando, igual ya conocíamos el proyecto de ley que estaba propuesto y la verdad es un pequeño avance desde el respaldo normativo a la conciliación, a los mecanismos de resolución de conflictos y nos va a permitir tener un sistema más independiente y más, con más celeridad, va a mejorar el sistema. Pero entonces regresando a la otra temática, tenemos que de todas formas ser conscientes y yo siempre trato de tener una mirada crítica de que las conciliaciones cuando son obligatorias no siempre generan soluciones que estén beneficiando, sino que simplemente se cumple el requisito para poderme ir a la demanda. Y también está la conciliación judicial. ¿Por qué? Porque en el Código General del Proceso, nuestro sistema tiene dos audiencias básicas. La primera audiencia siempre debe comenzar con una propuesta de conciliación donde el juez es el conciliador. Entonces volvemos otra vez y proponemos a las partes generar fórmulas de acuerdo y en algunas ocasiones, sobre todo por ejemplo en los divorcios, cuando estamos hablando de alimentos de cónyuges, en los divorcios a veces en esa primera audiencia se logran llegar a acuerdos y por lo tanto la sentencia surge de esa conciliación. Entonces es interesante ver que sí termina descongestionando, pero yo quisiera irme al aspecto más de las ciencias sociales porque he trabajado toda la vida con esas duplas psicojurídicas, he trabajado con los grupos interdisciplinarios y en el derecho de familia. En nuestra universidad tenemos una mirada interdisciplinar y transdisciplinar acerca del derecho de familia. Entonces somos derecho de familia, pero nosotros no podemos estar solos, necesitamos todo ese énfasis psicosocial y ese énfasis de las ciencias sociales para poder desarrollar realmente el derecho de familia a profundidad. Entonces, en ese orden de ideas, la conciliación tiene unos objetivos. Garantizar el acceso a la justicia porque permite generar se me fue la palabra, qué pena, permite generar ese momento previo a la jurisdicción y garantiza el acceso a la justicia porque si el mecanismo trata de facilitar el acceso a la justicia, provee una forma más efectiva de solucionar los conflictos, puede ayudar, y esta es una parte muy interesante, y es que los mecanismos alternativos, en este caso la conciliación y la mediación, pueden apoyar a mejorar la capacidad comunicativa de esa familia. Y ahí es cuando entran nuestros colegas de psicología o de trabajo social a acompañar inclusive desde lo psicopedagógico. Entonces tenemos psicopedagogía, psicosocial y trabajo social. Y a veces encontramos situaciones familiares donde la solución, que en este momento todavía se le llama sanción, esas sanciones se tienen que ir ambas partes en conflicto a proceso terapéutico de mínimo 2 meses y además deben ir a talleres pedagógicos formativos acerca de la crianza sana. Y entonces venimos a decir, ¿cómo así? Entonces estamos formando, sí, estamos formando para la crianza, estamos generando alternativas como el proceso terapéutico que termina siendo tan relevante y estamos generando y propiciando un cambio que ahí es donde llega el papel transformativo de estos mecanismos al interior de ese núcleo. Y hemos evidenciado, ya habría que hacer como unas investigaciones ya de campo,
¿Cuántos núcleos familiares logran hacer transformaciones que permitan eh, esa, esa resolución interna y esa transformación interna de ese grupo familiar y no se ha requerido ir a la jurisdicción y no se generen procesos jurisdiccionales y entonces cumplamos el mandato constitucional de descongestionar un poco? De todas formas, para mí no se trata solo de descongestión, sino que también hay que reforzar el sistema judicial y también hay que reforzar el sistema administrativo, pero sí alivia un poco esa congestión porque el sistema jurisdiccional es muy lento. Por ejemplo, para una demanda de alimentos, si yo la radico el martes, porque aquí el lunes va a ser festivo, si yo radico la demanda el martes, julio, me podrían estar dando cita para la primera audiencia para enero del próximo año en un caso de alimentos. Entonces se pueden imaginar que la audiencia sea el próximo año, voy a estar 6 meses sin resolver el asunto alimentario en el caso jurisdiccional, mientras que en una conciliación se podría conseguir una conciliación para dentro de un mes o menos y podríamos llegar a un acuerdo que alivie un poco la situación alimentaria de los niños y niñas en ese momento específico. Bueno, creo que ¿cómo voy de tiempo? Qué pena. Sí, doctora, está con el tiempo. Continúe, por favor. Bueno, entonces me voy a ir hacia explicar un poco los temas del derecho de familia que son conciliables en Colombia, para que esto nos permita como entender un poco el sistema. Nosotros, ese sistema de conciliación específicamente, la mediación termina siendo un asunto independiente. Entonces, ¿dónde encontramos posibilidades de mediación? En centros de mediación, en centros de atención familiar y lo normal o lo común es que sean centros privados o que sean centros de mediación o centros de atención familiar que conforman las universidades. En este caso, en Medellín, la Universidad, por ejemplo, de Antioquia tiene un centro de atención familiar. Nuestra universidad, Luis Amigo, está tratando de conformar ese centro. Lo que pasa es que es como formar otro consultorio jurídico, pero fundamentado solamente en esos mecanismos alternativos. Entonces ahí es donde se garantiza que sea una mediación cualificada y no solo cualificada, sino calificada en cuanto a formación en género, enfoque de niñez, derechos humanos y familia. Entonces es un muy específico y eso implica pues como también un despliegue organizacional. No es del derecho constitucional que estas figuras existan, mientras que los centros de conciliación sí. Los centros de conciliación sí están establecidos por ley, como les conté ahorita, el Estatuto de Conciliación ya va a regular más a profundidad la conciliación y la va a fortalecer. Y entonces la conciliación sí tiene el principio de gratuidad y evidentemente el de confidencialidad, que son como los dos ejes de la conciliación. Entonces los centros de conciliación pueden ser públicos y privados, públicos porque pertenecen a las instituciones gubernamentales y privados porque pertenecen a los centros de conciliación de los consultorios jurídicos que en Colombia los estudiantes el último año obligatoriamente lo tienen que destinar al servicio social. Y ese servicio social, como futuros abogados, lo ejercen en los consultorios jurídicos de las universidades y eso implica que estamos como profesores y estudiantes prestando servicios gratuitos a la comunidad que no puede acceder pues a unos abogados contractuales. Y también hay centros de conciliación que son privados, cumpliendo los requisitos del Ministerio de Justicia y cumpliendo los requisitos de formación de los conciliadores, pueden prestar servicios de conciliación remunerados, es decir, que pueden cobrar las audiencias y estos costos pues están regulados por la ley, pero pues puede ocurrir que hayan familias que tengan forma de pagarlo y los consultorios no lo atienden gratuito si tienes capacidad económica. Entonces tenemos como esos dos universos. Listo. En Colombia sí son conciliables algunos asuntos de familia. Y esto es como lo que quiero como conversar. Me gustaría mucho profundizar como en esa capacidad transformativa de la mediación y de la conciliación, pero creo que para poder
ir a esa parte transformativa, primero tenemos que hablar como de esta parte que es más formal, que tiene que ver con la estructura y con las competencias. Entonces, sí, los asuntos de familia sí son conciliables en Colombia, pero no todos, como les estaba explicando. Entonces, nosotros en la ley 23 del 91, que es la primera norma que nos habla de los mecanismos, nos dice que podríamos conciliar temas como suspensión de la vida común de los cónyuges, que también se ha llamado separación de cuerpo. Cuando hablamos de cónyuges, hablamos de personas que están casadas bajo matrimonio. Puede ser católico o civil, que son los que tienen validez en Colombia. También en este momento hay validez de los matrimonios de algunas otras religiones que están inscritas y reconocidas. Acá todavía no se había desarrollado la unión marital de hecho. La unión marital de hecho es de un desarrollo pues, posterior a la Constitución y es un desarrollo jurisprudencial, no normativo. Bueno, la custodia y cuidado personal, visita y protección legal de niños y niñas también es un asunto conciliable. Miren que estamos hablando de custodia, cuidado personal que tiene que ver con todos los alimentos. Fijación de cuotas de alimentos son conciliables. Separación de cuerpos de matrimonio civil o canónico, la separación o liquidación de bienes de la sociedad conyugal y los procesos que tengan que ver con el régimen económico del matrimonio o régimen sucesoral. Entonces miren que lo conciliable casi siempre está basado en lo económico o con la excepción del cuidado de niños y niñas, la custodia y cuidado personal, que si hablamos de cuidado personal ampliaríamos hasta los alimentos, son conciliables en Colombia. Esto lo tenía la ley 23 del 91, pero más adelante nos desarrolló otra norma que nos permitió conciliar algunos otros asuntos, que es la ley 640 del 2001. Miren que nos demoramos 2 décadas en volver a reglamentar. Podemos también conciliar controversias sobre custodia, reiteramos, y régimen de visitas de los niños y niñas que son declarados incapaces. Y aquí venimos a concatenar un poco con la ley 1996 del 2019, que es la ley de personas con discapacidad. Entonces esto ya requiere un nuevo análisis. Entonces la custodia y régimen de visitas de niños y niñas incapaces, menores de 14 años o con discapacidad. Entonces habría que revisar ahí caso por caso. Los asuntos relacionados con obligaciones alimentarias que no necesariamente sean las cuotas de alimentos. Declaración, y aquí viene el desarrollo, de la unión marital de hecho, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial que deriva de la unión marital de hecho. En Colombia no es el mismo régimen del matrimonio, pero es un régimen similar porque tiene efectos patrimoniales. Y es que en Colombia, después de 2 años o con la declaración de las partes, se reconoce que la unión marital de hecho puede tener equivalencias en derechos y en obligaciones al matrimonio. Entonces, ahí hay un desarrollo también jurisprudencial y unos pequeños asuntos normativos que se han desarrollado. También liquidaciones de la misma sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial, que es entre compañeros permanentes, que son asuntos de sumas de dinero. Las capitulaciones matrimoniales también son conciliables. La dirección conjunta del hogar es conciliable sobre el ejercicio de autoridades paternas, maternas o patrias potestades, que la patria potestad es ese derecho grande del ejercicio de las paternidades o las maternidades. Entonces, esos asuntos sobre administración del hogar, cambio de dirección, cambio de ciudad, el colegio en el que van a estudiar los hijos, ahí también se puede conciliar. Y la separación de bienes y la separación de cuerpos son asuntos que sí se pueden conciliar. Y las reglas generales frente a los asuntos que no se pueden conciliar están relacionados directamente con los asuntos que implican violencias. Y también está prohibida la transacción de derechos, porque hay derechos irrenunciables como los alimentos. Una cosa es que se pueda conciliar cuánto va a ser la cuota y otra cosa es que se pueda transar que la cuota no se va a recibir a cambio de otra cosa. Entonces, eso también como para tenerlo muy presente. Yo como a manera de conclusión, para no excederme en el tiempo, me gustaría como dejar algunos asuntos y si es entender
como la relación y la relevancia que tiene la relación entre el derecho y las ciencias sociales, en este caso, cómo nos apoya la psicología y el trabajo social en la profundización de la implementación de las normas. Sin el saber de las ciencias sociales, no implementamos las normas. No hay forma. Si nosotros no hacemos un proceso psicopedagógico con el equipo interdisciplinario, no vamos a permitir que no, a mí no me gusta decir núcleo familiar, que el grupo familiar esté conformado como esté conformado. Y eso es otro asunto. Estamos hablando de familias de personas del mismo sexo, de familias poliamorosas, podemos estar hablando de familias multifamilias que a veces son como dos o tres familias con hijos e hijas en común. Entonces, acá también tenemos una figura de la familia donde la crianza está a cargo es de un abuelo o una abuela, o un tío o una tía, que los padres biológicos ni siquiera están presentes en el acompañamiento de los niños. Y todas esos tipos o grupos familiares, esas tipologías de familia, todas son válidas. Lo importante es que en esa base tengan esos acompañamientos. Entonces, no podemos decir que en el ámbito familiar no vayan a surgir conflictos, pero sí tenemos que saber que los tenemos que gestionar. Y también debemos comprender que la única forma de gestionarlos no es la jurisdicción, no es una demanda, sino que también parte, esas alternativas a la gestión tienen que ver con la alternatividad a la solución. Y entendiendo que esa solución de los conflictos se da con efectos jurídicos y se requiere el efecto jurídico, nosotros acá le llamamos, tienen tránsito de cosa juzgada y tienen mérito ejecutivo, esas decisiones, esos acuerdos, pero aunque tengan mérito ejecutivo y hagan tránsito de cosa juzgada, que son los efectos jurídicos prejudiciales, para poder llegar a esos acuerdos se requieren procesos comunicativos, procesos inclusive terapéuticos, hablamos de terapia de pareja, de terapia familiar, terapias individuales que apoyan los procesos de gestión de conflictos, tenemos procesos pedagógicos, tenemos inclusive el enfoque de niñez que nos implica que entonces a estos, como les dicen nuestros colegas, a estos papitos y mamitas los vamos a formar en la crianza porque no los hemos formado. Nosotros también tenemos estadísticas acá sobre embarazos adolescentes, entonces donde ese papá y esa mamá son niños de 13, 14 años. Entonces, listo, ya son padres, ¿qué tenemos que hacer? Procesos pedagógicos de crianza. También hay mucha discusión porque la crianza tiene enfoques y hay crianzas con distintas orientaciones, entonces también entender de parte de ese equipo cuál es ese fundamento cultural de esa familia y realmente qué tipo de formación pueda ser aportante. Es decir, no le podemos inculcar a una familia que tiene una mirada gnóstica de la religión que sea una crianza católica, por ejemplo. Entonces, también como equipo interdisciplinario, tomar una distancia de lo que a nosotros nos gusta y tratar de darle a la familia lo que realmente la familia necesita a partir de esas posibilidades que generan estos mecanismos alternativos. Yo creo que puedo dejar acá y más bien dar como pie a la conversación. Hay unos asuntos que se profundizan, digamos, ya con la particularidad de cada caso y ya iríamos como más allá si quisiéramos ir al procedimiento conciliatorio, cómo funciona y cuáles son como todas sus estructuras y cuáles son sus fuerzas jurídicas para irlas a hacer valer al sistema jurisdiccional. Pero creo que ya se me ampliaría un montón. Entonces, creo que dejo hasta acá y abro como a las preguntas o a la conversación. Muy amable, estimada doctora Natalia Baena Robledo. Muy bien. Doctora María Guzmán Cobeña, le cedo el uso de la palabra para las preguntas respectivas de nuestros estudiantes y público en general. Muchas gracias. Con la venia de la mesa presente y la doctora Baena, Natalia Baena, de Colombia, vamos a proceder a la lectura de las preguntas. La señorita Yanela Sánchez Rivera nos consulta. Doctora Natalia Baena, ¿es necesario ser abogado para ser conciliador en su país o es suficiente con que cualquier persona
no necesite de una profesión para llevar el curso de conciliador. Muchas gracias. Bueno, Yanela, en Colombia tenemos 3 figuras que podrían hacer de conciliadores. Entonces tenemos, la primera es el mediador. Entonces, como el mediador pertenece a un centro de mediación, no tiene que tener ninguna profesión específica ni formación. Sin embargo, los centros de mediación no son como muy concurridos por las partes, porque como les explicaba ahorita, se concurren más los centros de conciliación porque prestan el mérito ejecutivo que me va a dar el acceso a la justicia, específicamente jurisdicción de familia. Está la otra figura que son los conciliadores en equidad, que son comunitarios. No tienen que tener ni siquiera estudios, pueden ser bachilleres, pueden tener, pues saber leer y escribir, sí. Ser mayores de 18 y haber acudido a la formación del Ministerio de Justicia, que es un sistema público de pedagógico en mecanismos alternativos, que es Ministerio de Justicia, y tiene que tener, eso sí, un reconocimiento como líder de la comunidad. Este se llama conciliador en equidad y hace parte como de los aspectos comunitarios. En ocasiones estos conciliadores en equidad pueden hacer algunas conciliaciones en derecho de familia, pues en los asuntos de familia, pero deben cumplir como los requisitos del acuerdo. El acuerdo debe estar por escrito y muy bien organizado. Pero ahora sí, la figura del conciliador en derecho, que es esa figura que cumple todos los requisitos para el acceso a la jurisdicción. Este conciliador en derecho sí debe ser abogado, abogada, y además debe tener un diplomado o curso que se llama conciliación, que debe tener una duración no menor a 120 horas. Y esta formación entonces debe tener, además del título de abogado, el diplomado en conciliación, y allí son estos los que hacen las conciliaciones en los centros de conciliación. Los centros de conciliación no pueden ser dirigidos o coordinados por personas que no sean abogados y abogadas con el diplomado en conciliación. Y así como para un aspecto como adicional, en Colombia, frente a derecho laboral, se tienen que tener más requisitos todavía. Para poder conciliar en derecho laboral, se debe tener un permiso específico del Ministerio de Trabajo y renovar cada 2 años. Y los centros de conciliación cada 2 años deben renovar sus permisos y los abogados y abogadas cada 2 años deben ¿cómo se llama? Renovar su permiso como conciliador. Muchas Es muy gracias. interesante. Muchas gracias. Hay otra pregunta de la señorita Lilian Falla Cordero. Nos dice, buenos días, doctora Baena, muy interesante su exposición. Una pregunta, por favor. ¿Cómo apoyan las otras disciplinas del derecho de familia a la conciliación? ¿Y cómo ha considerado si existen algunas escuelas en especial para ello? Muchas gracias, claro que sí. Pues no, yo veo que, digamos, la escuela que está desde los Critical Legal Studies, que son las teorías jurídicas críticas que vienen de Norteamérica, que son una influencia interesante frente a esa relación del derecho con la sociedad, eso es sociología jurídica. Creería yo que la mirada inter y transdisciplinar del derecho de familia está apoyada en el interaccionismo simbólico, que nos permite esa relación, interacción con la comunidad. Entonces, no es lo mismo hablar del derecho de familia desde la norma y desde la aplicación, digamos, de la doctrina, sino que para yo poder estar como inmersa y entender ese apoyo de las otras saberes, en el derecho de familia voy a tener que haber estado inmersa en alguno de estos escenarios con comunidad, porque ahí es donde la comunidad me va mostrando que listo, sí, quiero hacer una demanda, pero antes de la demanda necesito llorar. Y antes de llorar necesito hablar con alguien, necesito ser escuchado. Y después de ser escuchado tengo que hacer un propósito porque yo quiero cambiar este problema que tengo. Yo no sé por qué me es tan difícil no gritarle a mis hijos. Y entonces ahí es donde uno dice, no, aquí el derecho se quedó cortico. ¿A quién voy a llamar? A mi compañera, colega, psicóloga, psicólogo, posiblemente un proceso clínico de terapia, pero posiblemente no, posiblemente una terapia de pareja, posiblemente una terapia de familia, grupo familiar, o tal vez un proceso formativo. Venga, aprendamos a controlar la ira y miren que ahí nos vamos a otro escenario, o de pronto un asunto sociológico.
porque también entran los sociólogos y trabajadores sociales. Es que en esta comunidad hay unos factores específicos de unas carencias concretas que están generando competencia por los recursos y nos están generando estrés a las personas, y este estrés de esta comunidad está afectando directamente al hogar, porque sabemos que cuando hay estrés afuera, vamos a llegar a la intimidad a sacar todo. Entonces, miren que ahí el apoyo es sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos y como enlazándonos con esos saberes y apoyándonos. Hay otro asunto súper importante, y es que el derecho de familia se empieza a relacionar muy de cerquita con el derecho laboral. Yo creo que en España encontramos como un poquito más desarrollo ahí. En España, los empleadores concilian el ejercicio de paternidad y maternidad con sus empleados y organizan empleadores con padres o madres o padres, madres, porque a veces tenemos familias de personas del mismo sexo, concilian los tiempos que le van a dedicar al trabajo para poder tener tiempos de calidad con sus hijos. Entonces no es la cantidad del tiempo, sino las calidades de sus tiempos. Entonces, más allá de los periodos vacacionales, se acomodan los empleadores a que tienen cosas en el colegio, presentaciones deportivas, y entonces ahí hay una conciliación laboral con el empleador para generar una mayor calidad de tiempo en la crianza. Entonces ahí el derecho laboral y el derecho de familia combinado con para mí son como unas políticas institucionales de reconocer que la paternidad y la maternidad deben ser activas. Y en Francia, por ejemplo, encontramos que el sistema público en Francia cada 4 semanas tienen una semana de descanso. Y no es como nosotros acá en Colombia, que el descanso es para irnos de paseo, no. 4 semanas trabajo, una semana descanso, sea estudiante, o sea profesor, o sea administrativo, para compartir con mi familia. Y pues miren hasta dónde llega el sistema en Francia. Entonces, cada 4 semanas, una semana es para compartir con la familia. Y esa semana no se elabora, pero se genera tiempo de calidad con la familia, y vuelvo y 4 semanas estoy profundamente laborando. Esto lo encontramos en el sector educativo, universidades y algunos sectores públicos, no en todos, porque sabemos que no todos los sectores se pueden dar como ese lujo. Entonces ahí, mira, no me acuerdo el nombre de la que preguntó, pero ahí creo que respondo ampliamente que dependiendo también cada caso concreto. A veces tenemos en nuestras regiones asuntos muy sui generis. Podríamos también tener apoyo. Nosotros tenemos comunidades étnicas donde las ciencias de la madre tierra. Las ciencias de la madre tierra nos acompañan mucho. Nosotros tenemos curanderas, chamanes. Entonces allí la antropología nos apoya un montón, y los saberes ancestrales, que no los vamos a matricular en ninguna escuela porque son epistemologías del sur, nos van a acompañar en el derecho de familia. No podemos conciliar un tema de custodia en una comunidad donde es matriarcal y la custodia la tienen solo las mujeres. Ahí no podríamos entrar a mediar eso, sino acomodar culturalmente también nuestro aporte desde el derecho. Muy interesante, porque aquí también tenemos respeto a la interculturalidad en nuestra Constitución Política del Perú, el artículo 84. Y la última pregunta por el tiempo, nos parece muy importante, la hace el alumno Adrián Huertas. Él nos pregunta, nos ha llamado la atención el tema de las comisarías de familia, si estas son regidas por una norma distinta a la que realizan los policías habituales, y cuál es el procedimiento. Ok, bueno, entonces aquí les voy a contar. Nosotros antes de la Constitución del 91 teníamos una legislación que se llamaba Código del Menor, sino que ese menor disminuye, pero igual todavía sigue siendo menor de edad, pero nosotros en el lenguaje como ya más contemporáneo le llamamos niños y niñas. Entonces ese Código del Menor empezó a regular que los asuntos de niños y niñas los teníamos que atender desde lo administrativo. Posteriormente, se expidió otra norma que se llama el Código de Infancia y Adolescencia, ya un poquito como más, el lenguaje más acercado a los derechos, y el Código de Infancia y Adolescencia crea la figura de la comisaría de familia y la figura de la policía de infancia y adolescencia. Es decir, la respuesta es sí, son diferentes. Policía de infancia y adolescencia son un cuerpo policial con algunos énfasis específicos en protección de infancia y adolescencia, que también están involucrados en la responsabilidad
de niños, niñas y adolescentes, que ahí también es sistema penal. Entonces, este grupo de policía de infancia y adolescencia, además de protección, o sea, puede ir a un lugar, entrar para verificar los derechos, también puede hacer capturas de niños y niñas. Los niños y niñas no pueden ser detenidos por la policía normal, solo por policía de infancia y adolescencia. Y las comisarías son una figura que sí pertenecen al sistema de seguridad, que aquí se le llama Secretaría de Gobierno, que es de las alcaldías. Nosotros somos Colombia, República. Nos dividimos en departamentos y los departamentos se dividen en municipios. Esos municipios tienen un alcalde y ese alcalde ejerce las funciones administrativas sobre ese territorio. Dentro de ese territorio están las secretarías de gobierno, que son como todos los asuntos administrativos de ese alcalde, y esa Secretaría de Gobierno es la que se encarga de la seguridad. Y ahí es donde se ubican las comisarías. En Medellín tan solo tenemos más de 23 comisarías. Tenemos una sola de niños y niñas y una sola de personas LGTBIQ+. El resto son comisarías, así, comisarías de familia, pero tenemos estas dos que tienen el énfasis. Son autoridades gubernamentales, pero como ya había dicho, las comisarias, o sea, de esas 23 comisarías, cada una tiene un comisario o comisaria. Y ese comisario o comisaria debe ser abogado o abogada titulada con especialización en Derecho de Familia. Y el grupo interdisciplinario, entonces también tienen un psicólogo, una psicóloga o un trabajador social en ese grupo. En Medellín estamos relativamente muy bien organizados, pero los municipios más pequeños tienen una sola comisaría y un solo psicólogo o psicóloga. Entonces a veces se recargan mucho porque aunque sean municipios más pequeños no quiere decir que no hayan muchos casos. Entonces sí, son autoridades paralelas a la policía. La policía no tiene injerencia en absolutamente ningún tema de familia. La autoridad mayor en el tema de familia la tiene la Defensoría de Familia, que pertenece al Sistema Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se encarga de todos los temas de niños y niñas en Colombia. Muchas gracias, Muchas doctora gracias. Natalia Baena. Vemos que nuestras leyes en conciliación han sido inspiradas en la ley de Colombia, puesto que la conciliación recién ingresa en el año 2000 aquí en Perú y ha habido modificaciones. Hoy día también tenemos la conciliación virtual, que supongo que también se da en Colombia. Excelente, Sí. doctora. Uh-huh. Muchas gracias.